Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Toconaz Chongara, soy comunicador social. En esta oportunidad, bajo la investigación que he logrado recabar, estoy presentando la Jaina y la trilla ancestral, una investigación que ha tenido el tiempo adecuado de al menos unos 3 años, ¿no? Unos 2 años en acción, un año de planificación. Comentarles primero qué es lo que es una jaina. Una jaina es como una actividad que se hace social entre un comunario que llamando a otros comunarios. Ejemplo, es decir, si yo tengo una parcela llena de cebada o de trigo y no puedo cosecharlo solo, entonces hago una jaina. Entonces una jaina es como decir a mis amigos, a mis cuates, oigan, me pueden dar una manito cosechando esto que tengo, ¿no? El valor de la jaina reside también en la reciprocidad de poder devolver esto. Entonces, no es lo mismo el AINI. El AINI es como que hoy por ti, mañana por mí. Entonces es un trabajo diferente que podemos hacer entre muchas personas. Jaina es más allá, es como un trabajo, pero te pago en el momento, por así decir, puedo pagarte en dinero, en especies o en todo caso en algún trueque o favor, que es muy diferente. Llevo en la comunidad, esta jaina y esta trilla ancestral se lleva a cabo en la comunidad de Pisile, a unos 10 kilómetros de lo que es el centro de Tarabuco. Y esta trilla es interesante porque pienso que es una tradición, una costumbre que se está perdiendo en todos estos lados, que son ya lugares donde las costumbres ya no tienen tanto lugar por el hecho de que nuestra tecnología o la tecnología en todo caso está reemplazando muchos de estas actividades por su facilidad, su costo y también porque esto es ya un poco agotador en ciertas partes para algunos comunarios. Primero quiero agradecer a don Julián Champillaxa, ex curaca de la Nación Yampara, quien me ha asesorado y con quien hemos tenido esta aventura, pienso así, de poder hacerlo. Ahora, no quiero que sea una ponencia donde yo lea un docu y les diga qué es lo que va a pasar o qué es lo que he investigado. Más bien, esta es una experiencia en primera persona para que ustedes se sientan también un poquito adecuados en esto, ¿no? Le doy muchas gracias también a la comunidad de Pisili, a mi familia por hacerme también el aguante en muchas de estas actividades que ha sido el apoyo siempre incondicional acerca de todo lo que estoy haciendo y se la dedico a mi amiga Mel, quien acaba de partir, ya no está con nosotros en este mundo terrenal. Creo que habría sido una genial oportunidad poder mostrar más a todos nuestros amigos esta experiencia que pienso que es enriquecedora para todos nosotros. Y lo que es una trilla, ¿qué es una trilla en realidad, no? Es una técnica agrícola y ancestral que es la función de separar, por así decirte, la cáscara de lo que es el cereal de lo que es la semilla. En todo caso, esta trilla no es como no tiene el origen, por así decir, nacional. La trilla es una adopción que tenemos desde mucho tiempo atrás. Entonces, bajo la investigación que hice, la trilla no es netamente boliviano, yampara, tarbuqueño, no, es una herencia que tenemos desde los españoles, porque gracias a ellos hemos empezado a tener esta costumbre, ¿no? Ejemplo, les doy una idea, la trilla ya tiene más de 10.000 años, las culturas de Mesopotamia, y las culturas egipcias ya practicaban este tipo de actividades. Esta función es interesante porque adoptamos como cultura, cambiamos, nos transformamos, evolucionamos a través del tiempo. Si no haríamos esto, si seríamos muy puritanos, estamos condenados a estar un poco replegados en una idea netamente cerrada, con un hermetismo donde no podríamos dejar que nuevas ideas nos adopten. Esta trilla les presento a continuación. Esta es una pequeña parte, va a ser de dos partes, en diapositiva explicación y luego les voy a mostrar un audiovisual que he podido captar en un registro documental de hace cerca de 2 años estas actividades.
Estas actividades, como les digo, es una herencia española, ya que nosotros heredamos mucho, pero bastante de otras culturas. Ejemplo, nosotros, ustedes como ven ahora, los arados están hechos en surcos, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto en el campo, están en surcos. Esta no es una herencia, por así decirte, ancestral que nosotros la tenemos de hace millones de años. No es así. Esta forma de cosechar, de plantar, de regar plantas viene de los egipcios. Ellos tenían este método por la facilidad de meter agua y sacar la mayor cantidad de fruto posible, ¿no? Ya que nuestra cultura, en todo caso prehispánica, hacían como pequeños huecos en ciertos lugares que eran como azoteas para que pueda salir el maíz o en todo caso diferentes alimentos que nosotros cultivábamos, ¿no? El trigo como tal no es tampoco un producto local. El trigo, la cebada y otros derivados de la semilla son herencias netamente españolas. Entonces los españoles vienen y nos dejan esta herencia en cuanto a el cultivo, los cereales, nos dejan ciertas formas también de hacer, ¿no? En cuanto a comida, a los animales. El caballo no es netamente prehispánico, es más, no habían caballos. Los españoles terminan trayendo los caballos desde España. Entonces, al traer los caballos, al traer los cereales, también nos heredan, ¿no? O en todo caso, adoptamos esta costumbre de lo que es la trilla. Dicho esto, la trilla es esta actividad que se hace. Ahora, bien, en este actual vivir, la trilla ya no es algo común, por así decirle, pero sí en algunos lugares se hace, pero ya cada vez menos bajo esta técnica. La técnica es poder juntar todo lo que son cereales, en este caso cebada, en esta actividad, en un montón, traen caballos. La actividad resalta en poder poner todos los cereales en un monto, pichan coca los comunarios, hablan, se preparan y empiezan a hacer una trilla, que es girar, hacer girar a los caballos, haciendo pisar los cereales y que estos puedan triturar, ¿no? Y separar la cáscara de lo que es la semilla. Existen diferentes herramientas para lo que es la trilla. Ejemplo, esta, la jurca, es una herramienta de 3 dedos que sirve para hacer el volteo de la trilla, ¿no? Cuando están juntando, los están haciendo pisar a los caballos, entonces con la jurca los van acomodando, ¿no? Sirve para hacer el volteo y también sirve para hacer ventear. No necesita mucha fuerza ya que tiene 3 dedos. Ahora, la chuyapala es una herramienta para hacer también el venteo, para hacer la reafinación de lo que son las semillas, ¿no? El venteo es cuando ya está un poco triturado todo lo que es la cáscara de la cebada, agarran al viento y lo botan, ¿no? O sea, lo botan para separar la cáscara de lo que son las pequeñas partes de la semilla. Ahora, el tintarruna, esa herramienta es como una especie de aragán, así, perdón que lo diga así, que utilice estos términos, es como esa goma que utilizas en el baño, ¿no? Para sacar agua, ¿no? Es casi lo mismo, pero este es de madera. Este es para poder juntar todo lo que son los arbustos, las semillas, y para poder juntar, ¿no? Y para que vuelva a repetirse el proceso de lo que es el triturado de la cáscara. También se utiliza el turu, que es una horca de 2 dedos, que este particularmente no se llega a tener más fuerza, o sea, solo tiene 2 dedos. Entonces, como son arbustos gigantes, es más fácil agarrar esto y traerlo en esto, ¿no? Entonces vas y vas botando, vas como que acomodando, ¿no? Para que sea un poquito más cómodo para que los caballos vayan triturando lo que es la cáscara del grano, ¿no? La pichana es una escobita, es un arbusto que utilizan ellos para poder barrer, ¿no? Los pocos restos que quedan y en todo caso poder acomodar. La simpau o trenzado es para sujetar a los caballos, ¿no? Eso es como una cuerda hecha de cuero. Ahora, el chicote, así está, así me lo mandan escrito, o chicote, si es que algunos también quieren denominarlo. Esto sirve para poder dirigir a los caballos, ¿no? Para poder latigarles o darles un poco de dirección, ¿no? Entonces, el lazo es una pita y es como una cuerda de cuero, de vaca o de toro,
que se utiliza para poder llevar la cebada. O sea, la cebada es un arbusto, ¿no? Y imagínense, es un arbusto pequeñito y entre, digamos, no sé, 1 hectárea no vas a poder llevarlo abrazándolo o en un aguayo, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener todo lo que son los cereales o todo lo que son los arbustos y los vas amarrando, ¿no? Para eso es el lazo, ¿no? Entonces, en este caso, la comunidad de los Yampara tienen estas actividades y para poder transportar lo que es la cebada o diferentes cereales, agarran un lazo, los amarran y los transportan. Ahora, todo esto llega a caer a la pirua, que es como una canastita donde van depositando estos cereales o granos, ¿no? Entonces, esta canastita igual está hecha así con palitos, las empiezan a amarrar hasta volverlas en una canastita. Esto es un método más para poder hacer, ¿no? Ahora, yo les explico esto como les digo, la trilla no es algo prehispánico, ¿no? Por así decirlo, esto de la trilla es una adopción cultural que tenemos de los españoles. En el libro de Felipe Costas de Arguedas, El folclore de Yampara, podemos ver una ilustración también de lo que es la trilla Yampara. Ahora, cabe recalcar también que la trilla existe en diferentes culturas y en diferentes lados del mundo, a partir de Latinoamérica, ¿no? Hay trillas en Argentina con los caballos, hay trillas en Chile, había trillas en Ecuador, en Colombia. Entonces, en diferentes lugares tienen sus métodos para hacer la trilla. ¿No? Hay ilustraciones de hace muchos años, ya ilustraciones que superan los 100 años de edad, donde ellos muestran que estos son actividades, ¿no? Que hacen en sí para estrechar lazos entre comunidades, entre vecinos, entre lo que son productores de los cereales. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar un audiovisual. Primero antes, mostrarles un afiche. Este año, particularmente, esta trilla y esta jaina ancestral ha tenido lugar en una actividad de 2 años. Lo que yo pensé que iba a ser 1 año, llegó a ser 2, pero es porque tal vez es caro, ¿sí? Ahora yo puedo entender por qué no se hace la trilla. Las trillas son costosas. O sea, antes seguro podías, no sé, hacer un acopio de cebada y llamar a tus vecinos y que traigan caballos y poder hacerlos, trotarlos, hacerlos triturar. Pero ahora es más fácil agarrar un tractor, ¿no? Y empezar a pisarlos. Algunos lo hacen con camiones, otros utilizan, ¿no? Trituradoras, entonces muy destrelladoras o trilladoras se llaman, no estoy seguro, pero es más barato el costo y es más práctico. Entonces, por esta razón, muchas de las comunidades que son yamparas o en diferentes lugares de Chuquisaca están dejando estos hábitos o estas costumbres. Entonces, la idea de poder hacer esta tría o poder reavivar esta costumbre es haciendo actividades. Ahora, esta costumbre, o sea, la trilla esta ya no tendría un beneficio como tal, por así decirlo, productivo. No funcionaría. O sea, ya voy a trillar y este trigo que tengo que me sale mucho más caro, ¿no? Para poder venderlo. O sea, alquilar un caballo, en este caso, por día nos costaba 150 bolivianos, ¿no? En una tarde. Póngale un día. Y para hacer una trilla más o menos adecuada se necesitan un poco más de 10 caballos. Entonces, imagínense, o sea, de ahí no va a salir el coste de lo que realmente significa. La forma de reavivar esta costumbre perdida, también hacer diferentes lazos que son en cuanto a ciudad, turismo y en costumbre cultural, es poder reavivar estas costumbres, pero como experiencia turística. Entonces, yo podría ir y ustedes también podrían ser parte de una trilla. Es más, este año teníamos la idea de que esta actividad sea netamente turística, sea una experiencia turística, porque piensa que por ese lado puedes revivir. Por el lado, por así decirlo, productivo, de poder sacar los granos y todo, no iría, porque es muy caro, demasiado. O sea, no hay los recursos también
por así decirlo, no hay la disponibilidad, ¿no? También de poder hacer estas costumbres. Aparte, la trilla y la jaina ancestral se desarrolla literalmente en el mes de junio, que es cuando los granos ya empiezan a secarse y entonces es el tiempo adecuado para hacer el corte. En el siguiente audiovisual voy a mostrar lo que es el jaina, el ranu rutui, que es el corte de la cebada, y a continuación se va a mostrar lo que es la trilla. Estas actividades ahora tienen un propósito de revivirse en cuanto al turismo. Esto pienso que es una idea muy importante para poder recobrar, darle vida también a estas actividades y también ser parte de esto, ¿no? Que cuando yo literalmente nunca he sido parte de una actividad cultural o de revivir una costumbre, por así decirlo, perdida. Yo soy como cualquiera de todos nosotros, así un poco distraído de la vida o que puedo ir en algún lugar o organizar algo, pero recobrar, darle vida a una actividad que está siendo perdida, pienso que es algo muy importante en la que podemos estar involucrados todos. Más allá de todo esto, pienso que toda esa fuerza, toda esa convicción que se puede tener, la podemos recobrar solo viviendo en una experiencia fuera de lo común. Y estas actividades ahora tienen ese fin de tener vida, de volver a hacer lo que se hacía antes, pero bajo otros términos, que estos son netamente turísticos, ¿no? En el siguiente audiovisual espero un poquito responder todo lo que estoy diciendo en imágenes. Por redes, todo eso, se está difundiendo muchas cosas no tan del lugar, entonces, de otro lado, externo, nos invaden mucho. Entonces, ¿por qué no también de aquí mostrar algo lo que tenemos? Así vamos a mostrar muchas actividades seguramente, ojalá la mayor parte con la ayuda de ustedes, porque gracias a Jimmy, gracias hermano Víctor y el hermano hasta de los hongos hemos sido conocidos para miles de personas, ¿no? Y entonces esta actividad se llamará Aini Siwararutui. Cortar cebada es una habilidad. Algunos cortan así, incluso en Sucre, a mí en la universidad, en agronomía, me enseñaban los docentes, los chicos casi nunca no cortaban, entonces sentados se cortaba, ¿no? Así se cortaba, como con cuchillo. Pero aún práctico puede cortar más rápido, incluso casi igual que la máquina. Entonces, muy rápida, ¿no? Entonces, eso vamos a demostrar seguramente. Un poco más habilidad del corte de cebada. ¡Wow, Francisco! Ah, por acá, muy ponchame, Alin pun ke Munas tawapi mati. Mana sakang gua jo. Ah, ini Aku juga Aku juga.
Ayin Hamusqa. Rumitambo ma. Rumitambo man, bienvenidos a Rumitambo. Welcome to Rumitambo. Ay, carajo, no señor, acá. Chao, un señor. Chao, me cargué esta ahí. Miren, tariguchi. A ver. Años yo era Chasqui, era campeón departamental de atletismo en maratón en Station. Oh, qué bien. Ay, 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 kunanta kiri kusunchis, kunanto suri kusunchis, ay, ñay, ñay, pisiliñitan. Ay, 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 kunanta kiri kusunchis, kunanto suri kusunchis, ay, ñay, ñay, pisiliñitan. No, tadi cuy. Apa apa itu? Ay, 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 kunanta kiri
chumpi, caballito y guayu, guayu, ay, ñañay, pisiliñita. Ay, 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 caballito y chumpi, chumpi, caballito y guayu, guayu, ay, ñañay, pisiliñita. Ay, 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 kunan tustir kapuanki, kunan triyan kapuanki, ay, ñañay, pisiliñita. Ay, 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 kunan ¡eso! ¡Eso, eso, Dios! Oye, ama, caro, niña, caro. Ah, cheque tu silla. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Buenísimo. Comentarles también que bajo esto, la Jaina no solo es una actividad, o sea, más allá de una actividad, es una forma de vida. En una fracción de las imágenes he podido entender, ejemplo, en mi ignorancia, yo he puesto como una yarichi para poder hacer un spot, para llamar a la gente que pueda vivir esta experiencia. En la actividad me dicen, no sé por qué has puesto una yarichi. O sea, no sabes, digamos, yo no sé qué, digamos. Me dice, el ayarichi se utiliza para otra clase de festividades y exactamente, don Luis, a quien he grabado un ratito, parecía un ratito yo agarrando el micrófono y grabándole lo que él tocaba, me decía, ¿sabes? No recuerdo esta canción, no recuerdo porque hace 7 años no la toco, hace 7 años no hemos hecho una trilla y me he olvidado. Y le digo, apela a tu memoria. No importa que repitamos 10 veces, pero toca lo que más te acuerdes. Acuérdate que esto va a tener un registro y esto va a ir más allá todavía. O sea, tú tranqui. Si te equivocas, bien, pero trata de hacerlo como lo haces o como lo hacías en esos tiempos. Entonces, la música de ellos es como un guañito y ellos cantan y tocan música solo en esta trilla. O sea, no pueden tocar este mismo bailecito guañito en lo que sería el Pugliay, digamos, que es muy diferente. El Pugliay es en carnavales, otra festividad. El Ayarichi es otra música en otra festividad, ¿me entienden? Entonces, es interesante la concepción de poder abrirnos a nuevas experiencias, nuevas formas de vida, nuevas culturas, nuevas actividades o recuperar estas actividades perdidas, ¿no? Y bajo esto yo también estoy muy agradecido. Es mi primera exponencia en esta clase de actividades. Es muy enriquecedor poder contar con todos ustedes para poder hacer esto y siempre puestos para poder brindarles información. Espero que les haya gustado este pequeño registro. Es un resumen de un registro, ya que con la comunidad y con la nación Yampara y con la cultura como tal ya vengo trabajando un poco más de 6 años registrando actividades, pero hasta yo en un principio que me perdía, me sigo perdiendo, sigo estando un poco desorbitado a ratos, pero siempre empiezo a investigar un poco más para poder entender más. Lo que al principio yo estaba seguro de ir, grabar, editar y que se vea bonito, era mi ignorancia pura de mi yo del pasado. Mientras más busco, encuentro más, entiendo más y empiezo a aprender, ¿no? Y la seguridad que al principio la tenía, ahora ya no la tengo. Entonces, todo el rato estoy intentando investigar un poco más, indagarme un poco de su cultura para poder dejar un registro, que es lo que yo busco, ¿no? Estas imágenes pertenecen a un documental que estoy armando, que me queda todavía un largo camino, pienso, pero ya al menos ya tengo una ruta y una dirección a la que voy ubicado. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier pregunta, duda, algún comentario que puedan hacer, estoy presto para lo que quieran. Bueno, un fuerte aplauso, por favor, para Jorge.
Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas y comentarios. No sé si alguien tiene alguna consulta para Jorge. Por favor. En primer lugar, felicitaciones por el registro documental, creo que es algo necesario y también por tu exposición, ¿no? Ahora, a mí me quedó muy marcado el énfasis que haces con respecto a la música, con respecto a lo sonoro, ¿no? Porque igual en el mismo registro documental se puede ver cómo esta gente de Tarabuco le ordena, digamos, a los a los caballos, ¿verdad? Para que se muevan. Son, por ejemplo, onomatopeyas que no he escuchado en algunas otras situaciones. No sé si es que tienen algún significado en el quechua o si tienen, digamos, alguna connotación, ¿no? Eso sería. Bueno, como podrías haber visto, hay dos canciones. Una le pertenece a Don Luis Limachi, y otra le pertenece a don Julián Champillax. Eh, lo que dice en la canción don Julián es caballito, tarana, ¿no? Es como caballito, corre, caballito, pisá, digamos, ¿no? Y este bailecito se lo hace porque es como una motivación, o sea, esto yo ejemplo, este voy a dar un ejemplo, ¿no? Lo colgué a mi estado de Instagram, entonces muchos amigos eco-friendlies, pues, entre comillas hippies, me decían, no, ¿cómo van a hacer eso? Eso es maltrato animal. Y yo era, men, no sé, los caballos están jugando, o sea, no pasa nada. No, pero es maltrato animal, me dice. Y yo les digo, men, publicas fotos de tus hamburguesas, o sea, nada que ver, digamos. Entonces, el contexto en el que se manejaba era diferente. Entonces, lo que le dicen al caballito es, por favor, caballito, juega. Y en el momento en el que están haciendo aquí la trilla, los caballos no es como si supiesen qué van a hacer, ¿ubicas? Solo les dan un latigazo o un chicotazo para que no se detengan, digamos. Y si se han dado cuenta en el video, a veces ellos se descontrolan, entonces se salen del círculo, ha pasado que nos han empujado los caballos y nos iban a otros lados, ¿no? Entonces es interesante para mí esta experiencia porque era loco, no sé, yo voy alguna vez a algún concierto de metal, entonces los metaleros, los que no saben el rock pesado, hacen como los circle pit, que es como correr en círculos, ¿no? Y esto me parecía algo red chala porque eran caballos, man. O sea, eran caballos y el símbolo en cuanto a la música y actividad era súper, súper lindo. Entonces, el que le cante al caballo para esta actividad iba súper, súper conciso con la actividad. La música para su actividad. El Pugyay para su actividad. El Ayarichi para su actividad. El Ayarichi está considerado como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Si no me equivoco, el Ayarichi es un baile melancólico, ponele. Entonces, el Ayarichi lo utilizan en ciertas festividades, ¿no? Aniversarios de comunidades o yo también vi un Ayarichi en un velorio, que recién nomás me pasó. Y el Ayarichi es muy interesante porque tú, ejemplo, los amigos cantan, tocan Ayarichi, tienen su tamborcito y dan dos pasitos atrás. Entonces el Ayarichi es como que caminando hacia atrás, lo que simboliza, me contó un comunario, simboliza también la muerte. Entonces el Ayarichi es un canto melancólico y es muy bonito y es muy, muy rescatable. Entonces cada canción, cada forma de actividad tiene también su razón de ser. Entonces yo cuando puse Ayarichi me dijeron, no sabes, o sea, yo de verdad ahí me quedé, sigo otra vez perdido. O sea, no sé dónde estoy, digamos, qué estoy haciendo. Pero el hecho de que me digan, oye, pon otra música porque eso simboliza. Y yo le dije, ya, ¿y dónde encuentro esa música? No había. No hay en internet, no hay en
Spotify, no hay pues en ningún lado. Entonces la única forma de tener esa música era estando en la actividad. Y estando en la actividad yo me volvía loco. O sea, tenía que estar con los turistas, tenía que grabar, tenía que dronear, tenía que grabar, tenía que hacer todo. O sea, literal, me maté ese día y es más, me faltan muchas cosas por grabar. El problema del Jaina, de la trilla, es que no se hace cada fin de semana, se hace una vez al año. Jaina y trilla son casi juntos, pero para desarrollar esta actividad ha tardado 2 años. En el 2023, en junio, hicimos el Jaina, el Rano Rutui, que es el corte de cebada. Por ese entonces no teníamos ni los recursos, ni la idea, ni la capacidad. Al año siguiente, este año junio 2024, recién pudimos hacer lo que es la trilla. Tener caballos, porque han visto que son más de 5 caballos, son 10 caballos. Y era pues, era un show, es un show entre todos nosotros ver tantos caballos y girarlos y no hacer un cordel humano donde podemos motivar a los caballos, ¿no? Tienes que decir, digamos, trrr, digamos, ¿no? Y esos soniditos era como que al caballo le decían, bueno, ya, digamos. Entonces los caballos giraban y giraban y giraban. Y tú tenías que girar con ellos. No es como que les mandabas y los caballos sabían lo que tenían que hacer. Los caballos sabían que tenían que correr porque estaban jugando. Lo lindo era que cuando tú veías a los caballos, eran pues, no sé, pues yo soy ignorante con caballos, ¿me entiendes? Pero era como ver a mis perritos jugar. Entonces los caballos se mordían, se empujaban, no sé, se daban cabezazos y era así, súper bonis, pues, porque eran respetuosos con uno. O sea, no iban a vos y te mordían o te daban una patada, digamos, ¿no? Eran tan educados que sabían que eso era un juego y corrían y corrían. Y mientras hacían eso, estaban pisando el grano, deshaciendo de la cáscara de lo que es el grano, separándolo. Y al final, lo que a mí me ha dejado alucinado es que al ventear, voy a hacer una referencia, no sé si todos ubican, alguna vez han visto la película Bichos, algunos por ahí, ¿sí? Al final de la película, ellos tienen juegos artificiales y botan como cebadas al cielo y explotan, ¿no? ¡Pam! Digamos, como un juego artificial. Los yamparas agarraban sus jurkas y botaban al cielo, así. ¡Pah! Y todo el despliegue de la paja, el polvo, el grano, era como un juego artificial y todos hacían al mismo tiempo, ¿no? Mientras cantaban y danzaban, ¿no? Entonces es una actividad y una experiencia que nunca la voy a olvidar, o sea, se me queda clavado ahí y a ratos digo, wow, o sea, esto es hermoso, esta experiencia puede enriquecer, puede darnos un diferente punto de vista de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a chequear, a analizar, lo que sea. Y pienso que esto es súper interesante dentro de lo que es nuestra cultura también, ¿no? De lo que mantenemos el margen de nuestro departamento de Chuquisaca. Bueno, agradecemos con eso la intervención de Jorge Luis y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Nuevamente para mí es un honor, un privilegio estar acá y hablar de un personaje notable que ha vivido en la ciudad de Sucre. De su actividad de él hablará acá en Sucre desde el año que llegó, del 1991 al 2001, y cabalmente he tenido el privilegio y el honor de conversar con él. Les voy a agradecer al técnico que nos haga el apoyo del pase de las láminas. In memoriam, doctor Josep María Barnadas, a los 10 años de su fallecimiento, Cochabamba, 16 de septiembre de 2014, Cochabamba, 16 de septiembre de 2024. Él nació en Alella, España, catalán, en 1941, y falleció en Cochabamba prácticamente el 2014, hace 10 años, una década. Pasamos. Este es un trabajo de investigación que está en avance porque he logrado acopiar bastante información desde el año 1989 hasta el año de su fallecimiento, que lo he conocido a don Josep. Primero como investigador, que nos conocimos aquí en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, juntamente con don Gunnar Mendoza. Llegó después a ser subdirector, después director, y lo retiraron del ABNB para fundar, organizar lo que ha sido y lo que es el emblemático y señorial Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Taborga, que lo apoyé desde el principio. Bien,
Todo lo que voy a mostrar es prácticamente de una información inédita que él me pasó y sobre todo de su libro de memorias y de sus memorias que están escritas en catalán que tuvimos que traducir. Bien, entonces esto es de su libro de memorias y este es el matrimonio con la señora Consuelo Jordán Quiroga en Cochabamba el año 1974. Entonces es una foto muy importante, muy familiar, que tiene con él 2 hijos, Josep, María y Montserrat. Pasamos. Ya. Este es el emblemático Colegio Seminario Conciliar de San Cristóbal, que está ubicado en la calle Nicolás Ortiz 91, que antes también tenía otros nombres estas calles. Sobre eso de la nominación de calles hay que hacer un trabajo de la señalética que se llama, ¿no? Entonces, esta es una portada que a partir de 1994 se dieron el arzobispado, y cabalmente aquí funcionaba el seminario conciliar, para el estudio, y nos cedieron 2 ambientes que eran antes las aulas de física en el Colegio San Cristóbal. Pasamos. Listo, entonces, gracias a la decisión del Consejo Presbiteral de Monseñor Jesús Pérez Rodríguez y cabalmente de la iniciativa y gran visión archivística desde el campo de vista de la historia eclesiástica, se fundó el archivo Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Taborga. Pasamos. Bien, don Josep salió de viaje porque él era consultor de la ONU y tuve que estar yo encargado de la organización y de la inauguración el 15 de febrero del año 95 y me dijo, señor Calvo, usted que va a ser mi auxiliar, tiene que preparar toda la exposición y sobre todo se sobreentiende que si usted está trabajando conmigo como auxiliar, ya conoce la historia, la geografía y sobre todo por lo menos habla quechua. Entonces hicimos la organización de esta exposición con todo el material que habíamos recogido, acopiado primero desde las oficinas del Palacio Arzobispal en la calle Bolívar, luego del archivo capitular en la Catedral Metropolitana, de la biblioteca antigua del seminario y sobre todo el acopio que se hizo recorriendo gran parte de las provincias de Chuquisaca y de Bolivia del archivo parroquial, libros de casamientos, de fusiones y de matrimonios, entre otros, para organizar el archivo arzobispal, el archivo capitular, el archivo del seminario y naturalmente el archivo en general. Entonces esta es una exposición muy particular que quedé sorprendido al encontrar información realmente inédita, como se dice, virgen, que él se ha ido explotando. Pasamos. En la biblioteca antigua del seminario, porque el seminario ha tenido su propia biblioteca a partir de 1595, que se fundó, se organizó con el nombre de Santa Isabel, Reina de Hungría, que estaba ubicada en la calle Avaroa, esquina San Alberto, lo que es ahora no es el Gran Poder, sino de los Colegios Santa María Eufrasia, pues. Todo eso era donde se fundó y se organizó el Seminario Santa Isabel, Reina de Hungría. Entonces, en uno de los fondos de la biblioteca del seminario antiguo está todo este monumental fondo bibliográfico que ha correspondido al conservatorio y al convictorio de San Felipe de Neri. Toda esta documentación que tuvimos que ordenar con la delegación que llegó de Italia, con el doctor Brescia, para hacer la clasificación y ordenación. Pasamos. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que en homenaje al centenario de natalicio de Monseñor Miguel de los Santos Taborga, el año 1933 y el 93, se organizó esta biblioteca y toda su biblioteca de él está consagrada y concentrada en la biblioteca del seminario. Bueno, después de hacer un arduo trabajo de selección en el archivo arquidiocesano, en primera fase con la señora María Luisa Suárez, luego el señor Juan Tiglia, el doctor Edgar Armando Valda Martínez y mi persona que se quedó hasta el final. Hicimos todo ese trabajo y se ha editado en la Fundación Taberna la guía preliminar del archivo y biblioteca arquidiocesanos, donde concentra todos esos volúmenes de los 100 metros lineales que hemos trabajado, toda la información. Pasamos. Bien, ahora, esta es una deducción muy importante porque también
a partir de hacer el trabajo archivístico en la actividad del Archivo Arquidiocesano, el señor Barnadas reorganizó la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, que se fundó en el año 1933, y en 1995 reinauguraron la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, pero con una visión, con una notoriedad bien grande, de editar cada año hasta hoy el anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. Entonces, cada mes de septiembre de cada año se hace la reunión anual, ya ha pasado hace 2 semanas, y cabalmente con un tema monográfico. Entonces, todos los temas monográficos que están acá se ha desarrollado notablemente y con la participación de socios, que la mayoría eran del clero boliviano, y también gente particular muy dedicada a la investigación histórica y sobre todo a los trabajos relacionados con el arte sacro y la historia eclesiástica en Charcas. Pasamos. Ya. Cuando uno es profesor de una escuela, de un colegio, de la universidad, como en mi caso, encuentran talentos en los alumnos. Entonces, uno de los alumnos, pregunté el primer día de clase en el primer año de historia, el año 2013-14, y le pregunté, ¿quiénes saben hacer su actividad cultural? Sí. Don Guillermo, yo sé tocar guitarra. Don Guillermo, yo soy dibujante. Don Guillermo, yo sé. Entonces lo llamé a César. César, el alumno, era un chico oriundo de Uyuni, y me dijo, don Guillermo, yo soy caricaturista. Después sé tocar en la banda, en el concierto, etc. ¿Y puedes hacer la caricatura de don señor Barnadas? Claro que sí, eso va a ser parte de tu trabajo práctico. Muéstreme solamente una foto y listo. Claro, como todo estudiante tenía que hacer sus cosas, me embrolló 1 año en presentarme esto. Pero me presentó y esta es la primera y el único retrato que está girando en el mundo. Me llamó una temporada el señor Luis Oporto, que era director del archivo en La Paz, y me dijo, nosotros editamos la revista Fuentes y no sé si podrías escribir un artículo del señor Barnadas. Claro, está publicado eso. Entonces, el original lo conservo en la casa y cada vez que me encuentro con César le dije, ¿y mi retrato? Cualquier rato, señor Guillermo, me dice, pasamos. Ya. El señor Barnadas tenía una lista solamente de 10 amigos en Sucre. Y cuando lo nombraron primero subdirector y después director, que fue esto el año 1994, después del fallecimiento de don Gunnar, solamente invitó aquí en el salón a distinguidas personalidades. Entonces yo ya era el asistente, estábamos ya investigando en el Archivo Nacional. El señor del centro es mi señor padre, que se alegró mucho en conocerse con el señor Barnadas. ¿Por qué? Porque mi papá trabajó en el Hospital Real de Santa Bárbara, o sea, a partir de 1559 comenzó a revisar documentos en el ABNB con la ayuda de don Gunnar Mendoza, se conocieron con Barnadas y fueron grandes amigos. Entonces, este es el cóctel el día de la inauguración y cuando fue nominado como director. Pasamos. Otra actividad que también tuvo que desempeñar don Josep es la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre, porque a partir de 1886, esta emblemática institución, nos incorporamos, ¿no? Entonces, para incorporarse tenía que haber 2 personas que indicaran tu nombre, presentaras la tesis y solamente ya podías ingresar. Entonces, don José María Barnadas, el señor Mario Abastoflor, don Luis Silvetti, un gran maestro, el señor Saucedo de Trinidad, el señor doctor Hugo Pope en Trambasaguas, mi papá, don Alfredo Calvovera, la señorita Blanquita Torres, la señora esposa de don Luis Silvetti, una dama profesora de poesía, Joaquín Loaiza, Raúl Cajigao, que aquella época fungía como presidente, Joaquín Loaiza como vicepresidente y el suscrito don Guillermo como secretario. Entonces, el trabajo que hicimos en la Sociedad Geográfica fue importante y cada uno de ellos ha presentado una tesis. Por ejemplo, la tesis de mi papá fue sobre la reconquista del Fortín Manuripe el año 1911 en el norte. Del señor Barnadas era, llámeme simplemente Charcas. Y don Josep me dijo, usted haga la biografía de don Joaquín Gantier. No, don Josep, voy a hacer otro trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? 7 décadas del periodismo en Chiches. 1879-1945, toda esa colección que logré revisar en el periódico El Chorol y otros datos informativos
que esa ha sido mi tesis de ingreso a la Sociedad Geográfica. Pasamos. Bien, como les digo, cada mes de septiembre, siempre buscando una fecha emblemática del calendario litúrgico, la reunión de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica en el solio del Palacio Arzobispal, don Josep, el secretario, y aquí los fundadores de la Academia. El primer año, en 1995, en el patio del Palacio Arzobispal, y la mayoría de ellos ya en la gloria del Señor. El único que queda vivo es Edgar Balda y nadie más. Y Nabroto. Pasamos. Listo. La dedicación exclusiva del señor Barnadas, porque el horario de trabajo solamente era martes, jueves y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30. Son 40 horas mensuales y cabalmente nos dedicamos a ordenar todo lo que es el archivo con el auxiliar Juan Tiglia y también mi persona, después el doctor Balda, y comenzamos a hacer los trabajos de investigación para los libros conmemorativos. Entonces, toda esta bibliografía ya no se puede conseguir, es inédita, y cabalmente el primer libro que se presentó con gran fuerza fue cabalmente los 500 años del Seminario Conciliar de San Cristóbal, 1595-1995. Entonces, el señor Barnadas hizo la parte que le correspondía y a mí me dijo, usted haga la parte financiera. Y después los emblemáticos libros sueltos sobre personajes notables, sobre cada uno de ellos, ¿no? Y también llegó el señor Werner Gutentag y teníamos que hacer el trabajo del epistolario. Es una obra muy emblemática sobre Otto Felipe Braun. Entonces nos llegó 1000 hojas de fotocopias de las cartas de Otto Felipe Braun que tuvimos que trabajar y cabalmente se presentó en la Embajada de Alemania. Y otro detalle muy fundamental, sabemos muy bien que en el transcurrir de la actividad de la archivística del clero ha habido un representante notable, un miembro realmente ejemplar, archivero, me refiero a Monseñor Julio García Quintanilla, que ha editado sus 3 tomos de Historia de la Iglesia en La Plata, 1538-1963, pero en ese trajín, en ese avatar de la vida, se perdió el tomo 2. Por tanto, está el tomo 1, el tomo 3 y el tomo 4 que apareció en Argentina. Un señor argentino que vive acá en Sucre y estuvo de paso por Buenos Aires, encontró en un librero antiguo cabalmente el tomo 4, Historia del Cabildo Metropolitano, que es un trabajo realmente sensacional, realmente importante. ¿Por qué? Porque desde 1552, que se erigió el obispado de Charcas, hasta 1799, está todo el trabajo realizado de las actas del Cabildo Capitular. Entonces es una información tan interesante y sobre todo lo que hablé ayer, tiene 3 puntos fundamentales: el índice onomástico, el índice toponímico y el índice de materias. Por tanto, si uno quería encontrar, por ejemplo, el apellido Simeón Tadeo Roncal, que ha sido maestro de capilla, o de su padre Juan Roncal, o de sus tíos Bernardo Roncal, encontramos y vemos qué actividad han tenido. Entonces, eso del índice onomástico en una investigación le da un toque, le da un buquete y le da una garantía, y sobre todo. Y después el señor Barnadas, como hablaba muy bien el inglés, el francés, el español, el italiano, el quechua, aymara y portugués, hizo la traducción de las tesis doctorales del señor Draper, entonces obispos y canónigos en Charcas. Y teníamos que dar alguna forma para llamar la atención al libro, la portada. Entonces, ahí nos ayudó doña Blanquita Toses para prestarnos la fotografía original de la portada de la parroquia de Incahuasi. Entonces, esa portada de piedra que llamó la atención a propios y extraños, y naturalmente los otros libros que se han editado sobre el presbítero, no se puede leer acá, muy interesante. Pasamos. Ya. Este inmueble, que lo compró el señor Barnadas antes de ubicarse en Sucre, es en la calle Dalense, cabalmente colindando con el Colegio Santa María Ofrasia, y en este edificio, en esta casa señorial, porque ¿qué le gustó de esta casa, don Joseph? Le pregunté. Lo principal, la reja principal, su pequeña huerta, los sembradíos de árboles de almendro, como todo español sabía, ciruelo, fresa y algunas otras plantitas. Y él cosechaba, tenía sus plantaciones,
y la tranquilidad de la casa, ¿no? Bueno, pasamos. Listo. Entonces, en ese trajín ya, una vez consolidada la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, el Centro Documental Eclesial Boliviano, la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, llamó a la señora María Luisa Suárez, a mi persona, y entre los tres nos preguntó, ¿qué es un diccionario? Dimos las respuestas, no, es una respuesta muy ligera. Tienen un mes para responder porque yo mañana salgo de viaje a Europa a mis trabajos de la ONU. Volvió y nos dijo, nos volvió a reunir y están encaminados ustedes a hacer la investigación del Diccionario Histórico de Bolivia, que no va a durar un día, 2 días, va a durar por lo menos 6 años. Están en esa capacidad de hacer la investigación, buscar las fichas, viajar, etcétera, etcétera. Tienen 3 meses para responder. ¿Listo? Volvió de los 3 meses, nos reunió. ¿Qué han dicho? Señora María Luisa. Sí, don Josep. ¿Qué dice usted, señor Calvo? Don Guillermo. Sí, don Josep. Listo. A partir de mañana, entonces hicimos el horario, sábados de 9 a 12, y lunes o martes de 6 a 9 de la noche. Hicimos. Entonces, estas son las fotografías inéditas que él contrató un fotógrafo exclusivo que lo veo todavía en la calle y le dije, usted me va a sacar las fotografías, me va a cobrar lo que debe ser, pero me lo va a entregar los negativos. Genio, pues Barnadas. Entonces, allí estamos trabajando la redacción del diccionario, estamos en su biblioteca, una biblioteca totalmente seleccionada de obras nacionales y de internacionales, que por lo menos son unos 20.000 títulos. Todo el diccionario histórico de Bolivia, que somos coautores, se ha trabajado con la bibliografía que estaba en su casa. Y si había que ver alguna otra cosa, nos dividió. La señora Suárez tuvo que salir del país, hacer otro trabajo de beca internacional, se quedó Juan Tigre y mi persona y nos dijo, don Guillermo Calvo, usted va a revisar todo lo que es la hemerografía boliviana, desde 1825 el Cóndor hasta el Correo del Sur y todo lo que tiene la colección de Gabriel René Moreno. Y a Juan Tigre le dijo, usted va a revisar todo lo que es RB. ¿Qué son RB? Son las revistas bolivianas, todo. Y sobre eso trabajamos. Estamos en el patio de su casa y esta fue una foto, la única foto que no se ha podido sacar más. Le tuve que rogar. La presentación fue en la calle Calvo, en ese hostal. Guillermo Calvo, don José Barnadas y Juan Tigre. Primera vez los tres con terno, al día de la presentación del diccionario, y la única foto y no hay más. Pasamos. Bien, la primera persona que recibió el Diccionario Histórico de Bolivia cabalmente fue don Werner Gutentag. ¿Y cuál fue el trabajo que hizo don Werner? Tiene también su artículo, son muchos artículos allá. Guillermo Calvo, Werner Gutentag, don José María Barnadas, en Cochabamba, que hizo la presentación el señor, me olvidó ya fallecido también, en Sucre hizo Lobstone con Gabriel Chávez y se le dio a él. ¿Y cuál ha sido la sensación, la novedad? De que contrató al señor Barnadas la imprenta Tupac Katari. Habló con el señor Gonzalo Miranda y le dijo, señor Gonzalo, ¿usted sería capaz de hacer 2.000 ejemplares del diccionario en esto? Sí, listo. Ahora, él ha entregado, como se hace la primera parte, y buscar al que va a poner el forro, pues, al forro, al artesano, al empastador. Recogimos y encontró un señor de apellido Ayaviri, me parece, en la calle Loa, y le dijo, señor, ¿usted puede hacer este empaste? Sí, puedo hacer. Fue la sensación, y cuando presentamos en La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, todos pensaron que este trabajo hubieran hecho fuera de Bolivia. En cambio, hizo un artesano chuquisaqueño. Pasamos. Ya, bueno, cabalito. Llegó la hora de la triste despedida, don José vendió sus cosas, lo que se llama puesta de garaje, ¿no ve? Listo. Entonces me dijo, ¿qué quieres comprar de acá? Una cosa, otra cosa, menos los libros. Listo. Compré algunas cositas que lo tengo de recuerdo y una anécdota, ¿no? Con él íbamos y en España él había sido su papá tejedor y tenía en Aleya sus campos de viñedos. Entonces hicimos un recorrido donde son las pulgas, con toda confianza, en Oruro.
agarró un saquillo, compramos ropa y me dijo, cómprese esa chompa, cómprese esa chompa. ¿Por qué, don José? Yo le digo por qué. Porque eso han fabricado en mi casa en España. Y me duró unos 10 años más, realmente un tejido famoso. Y él estaba ya delicado, don José. Varias veces yo corría, vaya a la botica, me decía. Ya esto ya no es la botica de don Tobías Heredia, lo que es la farmacia del Sol, así hablando a la antigua, ¿no? Y me llamaron, ha fallecido don José, tenía problemas de esto del azúcar y, bueno, sí. Él falleció muy consciente, muy así, y listo. Una pena, una pena. Entonces, yo les rindo este homenaje a este distinguido caballero porque sí ha trabajado por Sucre y cuando se presentó el diccionario, que fue prácticamente el primer regalo para Bolivia y el mundo del Diccionario Histórico de Bolivia, el 1 de enero del 2001, iniciando el siglo XXI, el siglo XXI, con esta emblemática obra que está en todas las bibliotecas del mundo. Cuando yo estaba todavía de director en el Arbas, han llegado de Rusia, han llegado de Israel, de todo el mundo, a comprar el Diccionario Histórico de Bolivia, que es realmente un patrimonio dentro de la historiografía y bibliografía boliviana. Rindo mi sincero homenaje a este distinguido caballero y también a don Juan Tiglia, que hace año y medio falleció en un accidente de carnaval, y hasta ahora no se sabe quién lo atropelló, y cabalmente 2 personas que nos están escuchando, y les rindo mi sincero homenaje y mi agradecimiento eterno, como a don Gunnar Mendoza, a don José Barnadas y a mi querido amigo vallegrandino Juan Tiglia Siles. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Jorge y quisiéramos ver si hay alguna consulta por parte del público o algún comentario que se tuviera. Por favor. Bien, primeramente felicitarle, don Guillermo. Realmente usted tiene mucho dominio de lo que es la investigación y también la exposición de sus temas, ¿no? Si pudiera hacernos una breve recapitulación o un breve comentario del contenido de este tan importante diccionario que está en todas las bibliotecas del mundo en este momento. Y una curiosidad, escuché comentarios que en este diccionario también se puede encontrar que en el naufragio o en el iceberg que sufrió el Titanic, hubieron también personas importantes de Bolivia o de Sucre en particular. Solo eso, por favor. Aquí el que nos refleja. Bien. Cuando llegó Barnadas y nos reunió, cabalmente nos mostró un fichero de 2000 y tantas fichas, de biografía, de hechos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, ¿a quiénes conocen ustedes en Sucre? Usted, Guillermo, que vive desde el año 70 aquí, conoce a todos. En Sucre todos nos conocemos. Entonces le dije, en la medicina, amigos de mi papá, tal persona, tal persona. El primero, su papá, ¿cuántos años tiene? 80. Ya antes que se muera, tiene que escribir a tal persona. Médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Don Juan Landibre, muchos. Entonces, primero se dio la prioridad de hacer la invitación a la gente octogenaria y nonagenaria. Se ha hecho, ya han presentado, ya han cumplido. 1, 2. Los jóvenes que podían embrollar, no embrollar, pero igual, como el caso, digamos, de Gonzalo Molina, genio. O sea, él ha hecho un gran aporte. Magistrados, ingenieros, por ejemplo, hablar sobre minería, salud pública, de los sacerdotes que han trabajado la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, etc. ¿Listo? Y después tienen esos campos, los periódicos, las revistas, las sublevaciones, infinidad, hay mucha información. Ahora, a mí me tocó redactar ese artículo, no me acuerdo ahorita el apellido de ese señor. Era un artículo relacionado con el petróleo, o sea, lo de Incahuasi, ese sector allá. Y me dice, usted va a buscar sus datos.
Y encontré de este señor, creo que era Reyes Rivera, digamos, ¿no? Que él había comprado un pasaje en el Titanic para el Titanic para venir en la travesía. Él vivía en Europa. Compró el pasaje para venirse en el Titanic. Pero por razones, no sabemos, familiares, tuvo que devolver el pasaje y se salvó, ¿no? Entonces, ese detalle. Y eso también me comentó el señor Barnard. Después, por ejemplo, a Enrique Tandeter, igual, a Luis Lostrom, a los médicos jubilados. ¿Por qué no hemos podido poner el artículo bandera de Chuquisaca? Porque no hemos podido encontrar la bibliografía adecuada para poder sustentar el artículo. Porque todo artículo del diccionario está debidamente sustentado, avalado, garantizado. O sea, los artículos que he escrito están allá. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, mis alumnos, de ahí sacan sus tareas y me preguntan. O sea, todo está verificado. No hay inventos allá. Y después ha habido gente que no ha cumplido. Y a la imprenta, el señor Miranda nos decía, don José, el señor Barnadas, ya mañana pasado. Nos volvió a reunir y ustedes tienen que absorber lo que los viejitos no han podido responder. Escójanse, hemos escogido y hemos logrado trabajar. Entonces, este trabajo que ha durado desde 1996 hasta el 2001 ha sido realmente titánico. Para mí es la tesis doctoral con todo merecimiento. Y lo que he aprendido mucho en esto de la edición, lo que es aquí el licenciado, íbamos a la imprenta Tupac Katari a revisar las 2.000 o 4.000 hojas del tomo 1 y del tomo 2, pero línea por línea. Hemos encontrado errores, a volver a hacer. Por ejemplo, casualmente abrimos y había un artículo que era Acción Cultural Loyola. Y por error de dedo, de alguna cosa, habíamos puesto con el nombre de Acción Democrática Nacionalista. O sea, ADN con ACLO, nada que ver. Entonces tuvimos que repetir, hacer todas esas cosas. Así fue. Pero cuando presentaron el diccionario, aquí en la casa esa, se le acercó un señor, un forastero. Señor Barnadas, le dijo, ¿y dónde puede conseguir ¿cómo se llama? El CD. El CD. ¿Cómo? Se enojó Barnadas. ¿Cómo voy a hacer un CD que el diccionario en aquella época costaba $110 y el CD lo van a vender en 20 bolivianos? No, ese trabajo de 6 años no se puede regalar. Y estaba por el mercado campesino haciendo las diligencias del sábado hogareño, estaba en el micro, yo soy sincero. Así, veo donde venden las frutas, también venden los libros de los chicos, y veo una carretilla, una señora de pollera humilde, con el diccionario sobre la carretilla. Me he bajado. No le iba a hacer el escándalo, señor Eima, que trabajar en Caicún, 200 pesos, caballero, me dijo. Cada uno, no, los dos. Ya comprendo, pues. No, señor, estoy apurado, listo. Entonces, como conocía muy bien, lo primero que vi, eso es lo que me enseñó el Barnadas, gracias a él. Usted cuando vea un libro que sea original, tiene que estar el ISBN, sí, esos datos, ¿no? Derecho de autor, todas esas cosas, los créditos. Eso. Lo han arrancado eso. No estaba con ese protocolo. Listo. Y después supe que desapareció un ejemplar de la imprenta aquella. Entonces, no le iba a ceñir a la señora, nada más. Hasta que vaya, ¿no? Ya desapareció la cosa. Y después me buscaban y veía que a 1.000, 1.100 vendían el diccionario. Y ahora todos buscan el diccionario. ¿Y cuál era la secuencia? Hacer el tomo 2, o sea, no hacer la reedición, pero una reedición ya escolar, como es el Larousse pequeño, así más o menos para los escolares en papel sábana, más barato, digamos. No hubo tiempo porque el señor Barnadas ya salió de Sucre. Entonces, esa emblemática obra señorial que dio inicio a la cultura de Bolivia y para el mundo, el Diccionario Histórico de Bolivia. Honor y gloria a don Giuseppe. Gracias. Este tema nos llamó la atención ya hace varios años, porque si ustedes saben, y todos los que somos de aquí de Sucre, vemos que el sicuri se toca en carnaval. Y en el occidente, es decir, en Oruro, Potosí, La Paz, se tocan flautas. Entonces, partió un poco de ese criterio
para poder establecer, por ejemplo, algún tipo de repente de recomendaciones. E hicimos, juntamente con el grupo Yapunay, del cual soy en este caso componente, juntamente con el MUSEP, un taller sobre el sicuri, el cual se llevó a cabo en estas instalaciones y con mesas de trabajo y al final con unas recomendaciones que hicieron los asistentes a este evento. Bien, en el resumen solamente estoy manteniendo en este caso todo lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El evento se desarrolló en ámbitos académicos y también con la participación libre de muchas personas que se inscribieron al taller, que por supuesto era gratuito y de acceso libre. El sicuri en la zona de Valle tiene mucha importancia en el área rural porque si bien entendemos las personas que tocan sicuri, los sicureros o los sicuris, en el ámbito rural es algo natural, no se tiene que estudiar para ser músico. En las comunidades nacen, en este caso, las personas que van a ser músicos y son ellos los que van a ejecutar en todo tipo de festividades que pueden ser patronales, pueden ser carnaval, pueden ser en este caso rituales también. Si bien nosotros hemos partido de una idea del sicuri, también hemos enfocado el sicuri en el ámbito urbano. Hemos tenido más datos y más participación en este ámbito, puesto de que en parte en los años 70 y 80 los grupos autóctonos en esos años lucharon en este caso para que esta música sea parte de la sociedad chuquisaqueña que aunque no queramos siempre era más hermética. Y nosotros, digo yo como músico también, fuimos parte de esa revolución cultural para introducir la música autóctona al ámbito de la ciudad y ahora vemos que esa lucha no ha sido estéril, ahora tenemos grupos de sicuris, grupos autóctonos en todas partes, en los colegios, en todo tipo de organizaciones. Un poco el problema que tenemos en Sucre fue la falta de investigaciones al respecto del sicuri. De tal manera que hemos tratado nosotros de buscar información y invitar a algunas personas que sí sabían algo del tema y que al haber escasas publicaciones, entonces para nosotros fue un reto lanzar este primer encuentro del sicuri, más bien el primer taller en cuanto al sicuri. Y debemos establecer también algunas, la metodología que hemos empleado como grupo Yapunay juntamente con el MUSEP, es hacer en este caso un taller de rescate, discusión y difusión en cuanto al tema del sicu o del sicuri. Bien, ese es el arte que lo lanzamos, no sé si Salvador conoció también de este evento, lo hicimos 2 días. Estuvo muy, como primera experiencia ha estado bien. Entonces, el taller fue desarrollado en los días 14 y 15 del 24, el taller con los objetivos que sí lo hemos tratado de repente plasmar, ¿no? El rescate mediante ponencias de la situación actual de esta manifestación cultural, nadie ha escrito. Espero que al año tengamos la segunda versión y se presenten algunos trabajos respecto al sicuri. Hemos establecido datos cronológicos de manera oral que han permitido conocer la ejecución del sicuri en el ámbito rural y urbano. En el ámbito rural, como les digo, el sicuri es natural. En el ámbito urbano, en algún momento se tornó de repente como una bandera de lucha, de resistencia, y que también en algunos momentos fue también moda, ¿no?
Otro de los objetivos, documentar y sistematizar los trabajos para contar con la documentación sobre el tema. Al final estamos dando algún tipo de recomendaciones al respecto para dar algún tipo de líneas de investigación. Y reconocer a personalidades en el ámbito rural y urbano. Hemos tenido la oportunidad, y partió esto en este caso de una lógica de que nuestros artistas, más bien nuestros músicos nativos, indígenas, campesinos, nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, ellos hacen el papel de maestros, son personas agricultoras, en algunos casos llegan a ser autoridades como subcentrales, corregidores y todo eso. Y hemos tenido la satisfacción de reconocer a una persona de esa naturaleza. Es don Pedro Sánchez, de la comunidad de Casín, del lugar de La Pachita, un músico de 89 años, al quien les hemos reconocido en vida su actividad, en este caso, y aporte dentro de lo que es la ejecución del Sicuri. Hemos instalado 2 mesas con las temáticas de testimonios vivenciales en el ámbito urbano, testimonios vivenciales en el ámbito rural, las motivaciones, y como coordinadores estábamos Pedro Salazar Collazos, que es un músico, y Pedro Salinas, yo como en este caso en la segunda mesa. Las recomendaciones el primer día fueron, primero se realizó un análisis de la situación actual del Sicuri en Sucre, analizando desde la perspectiva urbana, obviamente. Llegamos a tener participación de grupos desde chicas que habían sabido hacer música autóctona. Por eso ahí ponemos en la inclusión de grupos femeninos en el ámbito autóctono musical. Y un reto que tenemos es la relación del calendario festivo aymara, como conclusión, que no tiene ningún tipo de coincidencia con la ejecución del siku en la región de Valle. ¿A qué quiero llegar con esto? Un poco dándole al tema del agua y de la humedad. Es que en los valles de Chuquisaca, el Sicuri es de interpretación cíclica todo el año. Muy pocos instrumentos de flauta son ejecutados en el momento, digamos, de humedad. Lo más sui generis del siku en Chuquisaca es que se mantiene de fiesta patronal, carnaval, y da una vuelta en este caso, manteniéndose como inalterable su participación dentro de lo que significa las fiestas rituales dentro de Chuquisaca. Digo que es algo sui generis porque en el mundo occidental tienen fechas definidas y tienen instrumentos definidos para sus épocas y para sus fiestas. En los valles de Chuquisaca no se nota eso, y me parece que es algo sui generis esta situación, y al final estamos nosotros también recomendando trabajos en cuanto a esa temática. En el segundo día de plenarias fueron en este caso a formar comisiones que permitan desarrollar trabajos en este caso, y la mayoría tenía inquietud en el ámbito investigativo. Y se recomienda realizar trabajos que permitan, por ejemplo, la elaboración de un calendario regional relacionando la música del Sicuri en contextos urbanos y rurales. No tenemos un calendario festivo ritual, no tenemos en Sucre ni en Chuquisaca. Muy pocos han trabajado en el ámbito agronómico o de repente, pero no relacionado al ritual, no relacionado a la presencia del siku, del Sicuri. Entonces es un reto que tenemos para hacer en lo que resta de este año, para poder en este caso brindar información en la próxima versión. Un calendario festivo tampoco tenemos. Podemos trabajar particularmente de repente regionalizando de repente por comunidades, por poblaciones, que sería bueno y enriquecedor.
Un calendario agrícola, no olvidemos que en Chuquisaca tenemos también pisos variados, ¿no? Tenemos valle, tenemos puna y tenemos valles mesotérmicos. Tampoco tenemos calendario ritual. Así que tenemos toda una gama de ideas o de líneas en las que podemos trabajar. Entiendo que lo vamos a sacar ya la convocatoria para el segundo encuentro del Sicuri este próximo mes para que se vaya socializando. También habíamos un poco recomendado la producción de audiovisuales relacionados a la interpretación del Siku, ¿no? O sea, hay muchas personas que, bueno, ahora la tecnología nos permite eso, ¿no? En la investigación, o sea, es más explícito, por ejemplo, tomar en cuenta un video que hacer una descripción, en este caso, de repente gramatical. En el segundo día de plenarias tenemos dos recomendaciones. Investigar las variantes, eso quiere decir los estilos y las formas dentro de la ejecución del Siku. Todos hemos coincidido de que no se toca la misma forma en una fecha y en otra fecha. Entonces hay una variación y puede ser esta variante, en este caso, la característica de por qué el Siku o el Sicuri es cíclico en nuestros valles. Tenemos ese reto, ¿no? No olvidemos que en este caso tenemos que relacionarlo necesariamente con un calendario festivo, con un calendario ritual, porque de algo nace, por algo se ejecuta, por algo tenemos al Sicuri en el valle. La participación de mujeres, en este caso tuvimos la participación del grupo Calincha Alpa, ese es el nombre que nos han dado, y con sus experiencias y las limitaciones que han tenido en este caso, revelaron la importancia de la inclusión en el género, del género en este caso, en la música autóctona. Y me parece un buen avance dentro de lo que es lo cultural. Y no estar tan cerrados, por ejemplo, de que la música solamente lo tienen que ejecutar los varones. En La Paz ya hay muchos grupos, ¿verdad?, que ya han roto este paradigma y están, en este caso, están estables dentro de la música autóctona. En el ámbito rural, bueno, hemos reconocido a dos personalidades, y decía bien Pedro Sánchez Cervantes, de 89 años, comunario de Cacín. Cacín es la hacienda de Aymoro, La Pachita. Yo he estado trabajando sobre La Pachita en una anterior oportunidad y lo hemos tomado como testimonio vivo, ejecutante y maestro del Sicuri. Yo he tenido la oportunidad de estar con él el 21 de junio y hemos tocado todavía con él. Yo soy músico que ya soy también, ya estamos pasando a la reserva, pero en algunos y en estos casos hemos compartido con don Pedro. Le hemos hecho el reconocimiento porque creo que es la primera vez que se hace, por lo menos en Sucre, un reconocimiento a una persona de esta calidad de humildad como maestro y como ejecutante. Y en el ámbito urbano hemos tenido la oportunidad de reconocer a un gran comunicador social, a don Eber Baptista. Don Eber Baptista nos ha visto crecer en la música, algunos grupos, nos ha ayudado, ha sido incondicional su participación dentro del ámbito urbano. Era el que proponía, el que empujaba a los grupos. ¿Para qué? Para que en este momento esta música sea también, en este caso, parte de la vida dentro de lo que significa Sucre. Uno de los pioneros, Eber, un amigo personal mío, y que también ha tenido alguna participación dentro de una ponencia que lo vamos a ir un poco de repente describiendo. El primer día estuvo don Edmundo Salinas, el director del Museo Arqueológico, y nos dio las bases, en este caso genéricas, sobre la música precolombina con enfoque arqueológico. Tuvimos la presencia de Marco Moya, es un investigador independiente, músico, investigador,
La particularidad de Marco es que ha preparado un trabajo sobre el sicuri en tiempo urbano hacia la creación de una cartografía del movimiento urbano del sicuri sucrense. Un trabajo bastante riguroso, a mi parecer, y ha ido escarbando, si es el término, muchos momentos dentro de la historia contemporánea y hace una relación de la música del sicuri desde los años 60. Entonces, es un trabajo que lo ha presentado, tenía que citarle a él porque es uno de los aportes serios dentro del ámbito académico que nos ha permitido y nos ha abierto algún tipo de luces, nos ha presentado una cronología de los grupos autóctonos. Muchos decimos nosotros los músicos, no, nosotros somos los primeros, y no, han habido siempre personas antes que nosotros. Es posible que dentro del ámbito urbano los grupos más reconocidos tengan una cierta, en este caso, participación más directa, pero no olvidemos que la gente migrante que viene de otros lados o que se ha asentado en los barrios, en este caso de la periferia, han venido también con su cultura y han venido con sus sicus. Entonces es todo un movimiento, es todo un trabajo que tenemos que ir desmadejando, si es el término, para encontrar de repente algún tipo de respuesta. Justino Rodas es otro investigador independiente, él nos ha presentado una publicación que hizo con la alcaldía, su publicación es Sicus de mi tierra, es como una guía de enseñanza para niños, para ejecutar el sicu, pero con connotaciones bastante particulares, o sea, habla de chaquitiempo y habla de jocotiempo y habla en este caso de fiestas patronales. Entonces nos ha dado también ciertas luces al respecto y nos ha permitido también en este caso conocer algo publicado, ¿no? Una de las únicas publicaciones al respecto del tema. Don Eber nos dio en este caso un tema como puntos de vista de un comunicador social en la difusión de valores musicales nativos en el área urbana. Él habla un poco también de la relación cronológica. No olvidemos que él ha sido el que nos ha ayudado todo el tiempo a todos los grupos, no solamente era directamente amigo de un solo grupo, era amigo de todos los grupos. Y también nos ha mencionado algún tipo de cronología que hace que nosotros conozcamos ese tipo de relación jerárquica en la música para también conocernos y reconocer también a los grupos autóctonos que han pasado y algunos ya no están vigentes. Bien, Gonzalo Ávila, investigador independiente, hace lo mismo. Gonzalo Ávila es uno de los primeros músicos autóctonos en Sucre, de los primeros. Ha sido fundador de muchos grupos, como Guajlaya, ha sido fundador de Jalpa, ha sido parte de grupos también comunitarios. Hoy es director de Jarcalaya. Es una persona que ha dado mucho al respecto de la formación de grupos de sicuris. Yo he tenido la oportunidad de estar en los grupos que él ha fundado, hemos sido y somos amigos, a mí me place un poco hablar de ellos porque ellos son la base, en este caso oral, dentro de esta historia que estoy comentando. Y bueno, Pedro Salinas, que tuvo que hacer algo sobre el calendario. El primer taller, a manera de conclusión, el primer taller, como primera experiencia, permitió establecer una cronología de grupos autóctonos más representativos de la ciudad, con los aportes de Marco Moya, Gonzalo Ávila,
el rescate de la memoria histórica permitió conocer los grupos autóctonos más importantes en el ámbito urbano. Esto es un logro porque yo decía, estamos pasando, nunca vamos a pertenecer a una historia si no hacemos algo. Y a partir de este taller ya sabemos un poco de la historia, que la vamos a ir depurando, que la vamos a ir a seguir trabajando porque tiene que quedar un testimonio de aquellos músicos que hemos luchado contra todo. Hemos luchado primero con nuestras familias, después con la sociedad y ahora vemos los frutos. ¿Los frutos cuáles son? O sea, la ejecución de música autóctona en todos los colegios, sean en este caso del campo, sean de la ciudad, sean fiscales, sean particulares. El grupo Yapunay, al cual yo represento, comprometido con la investigación en el ámbito musical y cultural, continuará en este caso promoviendo espacios de reflexión libre, discusión, debate y participación al respecto del tema que he abordado. Quiero disculparme, creo que no he entrado a la lógica de un estudio netamente involucrado con el agua. Creo que ha sido una excusa, Salvador, para nosotros mostrar algo que habíamos iniciado y bueno, esperemos la segunda versión del taller, que ya vamos a tener seguramente muchas más luces, muchos más trabajos que permitan en este caso de repente enriquecer o comenzar a enriquecer este tema tan apasionante que es el psico. Muchas gracias. Esa es una zampoñita de piedra, el icono del afiche que se había propuesto. Muchas gracias, Salvador. Bueno, agradecemos la intervención de Pedro y pasamos a la ronda de consultas y comentarios por parte del público. Por favor. Felicitarte, excelente exposición, base de investigación profunda y eso da mucha alegría. Bien, un comentario y después otra pregunta. Como potosino, siempre he recorrido el valle del norte de Potosí, en el lado de Tinguipaya, y de niño, cuando tenía 10 o 11 años, he visto en un entierro lo que tocaban como música plañidera, así como música tipo yarabí, en un entierro. Y después, en la fiesta de carnaval, estaba el sicuri, el erque y la tarca. Entonces, esos tres. No había caja, no había bomba. Una pregunta. Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre zampoña y sicu? Gracias. Bueno, sicu es un modismo andino. Sico, sicuri, como veamos. Zampoña ya es españolizado, es un instrumento de 2 hileras de tubos, digamos. Al respecto del comentario que hace y de lo rico que ha usted mencionado, en un entierro me dice, yo he estado en el entierro de mi abuelo y para enterrarle a mi abuelo han tocado sicuris, fuera de época. Yo me preguntaba, yo tendría unos 10 años, yo me preguntaba, ¿pero por qué por sicuris? Primero, que era del lugar y segundo, que era excombatiente. O sea, de Millares. Sí, mi abuelo es de Millares. Es que este tipo de eventos vale la pena, o sea, estamos aprendiendo, relacionando, sabiendo. Es muy interesante porque aquí hay un emblema, el benemérito de la Guerra del Chaco o el veterano de la Guerra del Pacífico, que todavía hay descendientes, han tenido su entierro solemne, como lo ha tenido el militar, etcétera, etcétera. Pero lo que tú dices es realmente señorial, esas interpretaciones de tipo yarabí melancólico, es así. Entonces, y la misma vestimenta, ¿no? Su tejido, su poncho, todo eso. Y lo que vamos a volver a hablar en alguna ocasión es cómo va a ser esa ceremonial de Todos Santos, de Todos Santos. Entonces, yo de niño en Tinguipaya he muqueado el maíz culi para hacer la chicha de culi, y eso se invita en el Todos Santos, en el pueblo de Tinguipaya. Entonces, eso es muy interesante. Ahora,
llegando al pueblo de Millares. Es un pueblo tan emblemático, tan tradicional, linda cabecera de valle, que prácticamente es la puerta donde nos llega a la hacienda de la Fombera, o si no, subir hasta la parroquia de Santana de Otuyo, donde estuvo y nació y se bautizó Cornelio Saavedra. Pero en mis investigaciones que he realizado desde el siglo XVI, me he visto emocionado al encontrar esta toponimia original. Te pregunto a ti, ¿qué se llamaba antes Millares? Millares es el señor de la Guerra de la Independencia. Sí. Bien, yo he trabajado sobre la Pachita, no sé si ha leído mi artículo. He trabajado sobre la hacienda de la Pachita de Aymoro, donde hay una toponimia partiendo de Churuquella, y parece lineal, que va hasta Betanzos, hasta lo que es Bartolo. De alguna manera, Nicolás Vincent, por algo le llamó la Catedral de Puquina, ¿no es cierto? Todos los topónimos que podemos encontrar son diferentes. Ejemplo, Tuero no es ni quechua ni aymara. Millares es una región, es un valle que aparece en la República, y un poquito más. Un poco haciendo la relación histórica de la hacienda de la Pachita, yo he tratado un poco de hacer de repente una cronología. Primero, en los primeros documentos se habla del Mataca nada más. Luego del Mataca se habla, en este caso, de Mataca la Baja, más bien, ¿no? Mataca Baja, por los valles. Luego se habla un poco de lo que es Apachita. No, Apachita es, sí, Apachita, en los documentos, primeros documentos, donde mencionan a Aymoro. Luego de Apachita, el lugar se llamó Apacheta. El año 1829, en un mapa de la República de Bolivia, se ve, en este caso, se ve el lugar de Apacheta. No tengo la fecha exacta, usted de repente en algún momento me pueda colaborar. No tengo la fecha exacta en qué momento Apachita llega a ser Apacheta. No tengo la duda. Luego de la Apacheta viene Villa Millares, que es hasta ahora. Y cuando el pueblo antiguo se queda ahí abajo y se funda un nuevo pueblo ahí arriba, se denomina Millares. Entonces es una relación cronológica, y además mencionarle que todo el lugar tiene en este caso una relación con la cultura yampara dentro del ámbito arqueológico. ¿No? Esto me ayudó papá de Gabriel, don Edmundo, un poco para ir viendo la situación de repente arqueológica del lugar. Sí, no sé si he respondido. No, está muy bien, y yo quisiera también, porque aquí tenemos que aprender todos y apoyarnos y enseñar, ¿no? Llantapacheta. Entonces, ese es el lugar muy importante. Y también has hablado de Bartolo, San Bartolomé de Tambo Quemado, que ahora se llama Betanzos. Entonces, cuando hice el estudio, mejor dicho, la investigación del puente Antonio José de Sucre, que está sobre el río Chicha-Pilcomayo, ahí encontré que las carretas que bajaban desde la quebrada de Mataca Alta, Mataca Baja y la cuesta de Tanana, lo que se llama ahora la cuesta del Retiro, hacían su posado, o sea, su campamento, el batallón los ingenieros de aquella época, en Llanta Apacheta. O sea, Llanta Apacheta, claro, pues, ha tenido una gran trascendencia porque ha sido el campamento donde se ha reunido todo el material para construir el puente Antonio José de Sucre, ¿no? Y así sucesivamente tiene muy buena información, y todos estos datos de la toponimia es interesante seguir investigando. Cuente con mi apoyo, que estamos a sus órdenes. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Pedro por su intervención y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, el tema es acerca de problematizar las nociones de etnohistoria acerca de cacachacas y de yamparas en lo que es el contexto boliviano, remitiéndonos a las fuentes etnohistóricas y problematizándolas
desde el sentido en el que se concibe los procesos de construcción identitaria alrededor de una etnicidad, como se da en el caso de los Yamparas y también como hemos podido encontrar en el caso de Cacachacas, identificando este proceso con lo que se entiende en antropología por la categoría de etnogénesis. Bueno, primero que nada voy a leer un par de páginas del trabajo acerca de los Cacachacas que nos va a servir para discurrir luego en el caso de los Yamparas, ¿no? Bueno, aquí hablo de la movilidad fronteriza experimentada por un grupo social que se caracteriza como diáspora, entendida como categoría explicativa de algunos modelos teóricos respecto a la identidad de los sujetos desplazados, y precisamente esta parece ser adecuada para aproximarse a la cuestión étnica entre los habitantes de la marca Cacachaca actual, empleando un uso particular del término diáspora, en el que la movilidad fronteriza no ocurre en términos espaciales, sino temporales, ya que las comunidades que guardan un sentido de pertenencia respecto al espacio definido actualmente como marca Cacachaca, sin moverse se han desplazado entre distintas líneas fronterizas trazadas alrededor de sus territorios, en un proceso histórico que se puede rastrear desde tiempos prehispánicos. Al respecto, Denise Arnold escribe este apunte. El caso del actual distrito municipal indígena de Cacachaca es similar. Una historia cartográfica de la región de este belicoso ayllu es en sí conflictiva, puesto que revela los diferentes estratos de cartografía superpuestas según un sistema de dobles fronteras, incaicas, collas, andinas, republicanas. Esto se pone de manifiesto en la historia oral del lugar, que oímos a lo largo de los años, según la cual Cacachaca se ubica en la zona fronteriza entre las dos grandes federaciones o confederaciones naciones mayores aymaras, la Caracara Charcas y la Quillacas Azanaque. Como señala Arnold, es desde esta situación fronteriza en el contexto prehispánico que emerge el ayllu Cacachaca como producto de las guerras interétnicas y las redistribuciones territoriales en que resultaron un fenómeno también experimentado por varios aylus vecinos. Entonces hablamos de una movilidad fronteriza que inicia en este pasado remoto del territorio de Cacachaca como parte del ayllu Pucuata de los Caracara, seguida por su anexión y ha constituido como ayllu a la Confederación Quillacas Azanaque, es decir, ya cambia de la Confederación Caracara Charca, de los 7 señoríos aymaras que habitaban el norte de Chuquisaca, el sur de Cochabamba y el este de Potosí, ¿no? Entonces, esa era la Confederación Caracara Charcas a la que estaba adherida el ayllu Cacachaca, ¿no? Pero luego de eso es redefinida la distribución de este espacio territorial y pasa de la Confederación Caracara Charca a la Confederación Quillacas Azanaque, que ocupa el norte de Potosí, Oruro y el sur de La Paz. La suerte de este ayllu en el proceso histórico colonial y posterior a la República sigue este patrón en el que se lo va relocalizando dentro de distintos límites fronterizos que sin desplazarlo en el espacio, lo ubica en lo ubica adscrito a distintos contextos sociales y límites territoriales que podrían diluir, digamos, su componente de identidad o de autodescripción étnica a una pertenencia en específico. No obstante, esta movilidad que he caracterizado como los procesos de diáspora en la generación de identidades, me refiero a que ellos se remiten, construyen y replantean y rearticulan su noción de identidad étnica, apelando a la tradición histórica que tienen por haber ocupado ese espacio. Entonces ya no se han desligado de la Confederación Caracara Charcas, se han desligado de la Quillacas Azanaque, se han desligado de las doctrinas, de las cabezas de doctrinas a las que fue asignado en la colonia, la cabeza de doctrina de Condo Condo o la cabeza de doctrina de Chayapata.
¿no? Y luego también en el Estado republicano, por un tiempo pertenecieron a Potosí y luego pertenecieron a Oruro. Entonces, lo que a ellos les ha definido en todo este proceso histórico de construcción de sus referentes identitarios étnicos ha sido remitirse a su pertenencia a ese territorio que ellos circunscriben como el Ayllu Cacachac y ahora autodenominado por ellos marca Cacachac. Esto nos permite observar que ellos están desarrollando un proceso de etnogénesis en el que están, como dicen los autores Clifford o Jonathan Hill, que la etnogénesis es una recreación, un redescubrimiento, una rearticulación, ¿no?, de referentes identitarios alrededor de una tradición cultural, una historia, un contexto histórico situado y muchas veces un lenguaje en común que se habla, ¿no? Estos aspectos están presentes en el caso de los Cacachaca y por eso ahora, por ejemplo, ellos se autoidentifican y se reconocen étnicamente como cacachacas, de la marca Cacachac. Bueno, algo parecido hemos podido ver en el caso de la población de la reconstitución de la Nación Yampara en Tarabuco, de la que forman parte 7 Ayllus que desde el 2003 han firmado una acta de reconstitución de la Nación Yampara y este acto ha sido un poco desestimado por algunas corrientes de etnohistoriadores que indican que la región de Tarabuco, y es verdad que era parte del Curacazgo Yampara y era parte de la Confederación Caracara-Charcas que les comentaba hace un momento, era un territorio de una dinámica multiétnica muy activa. En este sector del Curacazgo Yampara, que era algo marginal en realidad respecto a los centros de poder que eran Yotala y Quilaquila, habitaban, por ejemplo, poblaciones de culturas extranjeras con las que había alianzas, ¿no?, como churumatas, moyomoyos, chuis, chichas. Y entonces los etnohistoriadores dicen que los yamparas de Tarabuco difícilmente podrían tener una relación de continuidad con lo yampara prehispánico, sino que esta identidad yampara prehispánica se habría diluido en esa compleja dinámica multicultural. Entonces, hemos podido observar, sin embargo, que cuando las 7 comunidades, ahora reconocidos 7 ayllus de la Nación Yampara reconstituida en este siglo, bueno, tenemos que reconocer, y de acuerdo a las representaciones sociales que nos ha permitido, que hemos podido recuperar en el trabajo de campo, entendemos que ellos han sido habitantes de lo que es el territorio del Curacazgo Yampara desde tiempos inmemoriales. Ahora, quizás seguramente no son descendientes sanguíneos de, por ejemplo, el curaca Francisco Aymoro, el último gran curaca de los Yamparas, pero ciertamente han desarrollado su experiencia de vida, su forma de comprender el mundo y de habitarlo, es decir, su cultura, su tradición, no se puede desligar del espacio que han habitado históricamente. Entonces, ahí comprendemos que su reivindicación étnica nos lleva, igual que en el caso de los cacachacas, un poco a desprendernos de la idea de orígenes esencialistas y primordialistas que se fundan en un pasado histórico y que más bien tenemos que buscar entender los procesos del presente y cómo el pasado es pensado desde el presente para tener un sentido útil en este momento histórico. ¿A qué me refiero? A que los procesos de etnogénesis, mientras que la etnicidad se funda en una tradición cultural, en un lenguaje, como dijimos, en el haber compartido una experiencia de vida histórica en un territorio, la etnogénesis también corresponde a esa recreación de esos elementos, a esa recuperación, rearticulación, revitalización de esos elementos de la tradición y de la cultura y de la historia, con el propósito de insertarse en el contexto de relaciones de poder contemporáneas. La etnogénesis no es pues solamente un capricho, es una forma de resistencia de una clase subalterna indígena que está queriendo insertarse al mundo contemporáneo a partir de su capacidad de gestionar y problematizar la diferencia respecto al otro. De ese modo, entonces, pensábamos que con este trabajo
nos veíamos en la posibilidad de problematizar la idea de que lo Yampara contemporáneo deba ser desestimado por no corresponder a ese origen esencialista que les comentaba, sino más bien que debe entenderse, como en el caso de los Cacachaca, que la reconstitución de su etnicidad autoidentificada como Yampara corresponde a una respuesta cultural que no está exenta de fundamentos al mundo contemporáneo. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Gabriel y pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público, por favor. Yo tengo una consulta. Me parece muy bueno este enfoque de empezar a, tal vez no criticar, pero reflexionar sobre la historia clásica, ¿no? Estos planteamientos históricos clásicos desde los 60. Y no sé vos qué opinas, por lo menos en el área andina, con algunos colegas nos estamos repensando justamente el tema de las fronteras, ¿no? Porque también ha sido una forma de llevar el pasado al presente, el tratar de establecer líneas que por lo menos en el registro tanto arqueológico no lo estamos viendo. No estamos viendo que existían fronteras. ¿Tú qué opinas de ese tema ya para esta región? Claro, bueno, hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Hay que pensar como el clásico, ¿no? De Fredrik Barth, los grupos étnicos y sus fronteras, ¿no? En realidad las fronteras son dinámicas, ¿no? Nunca están quietas. La idea de las unidades políticas territoriales del Estado moderno no corresponden y no tenemos indicios para pensar que tengan que ser, hayan sido planteadas del mismo modo en tiempos prehispánicos. Por eso, por ejemplo, el Curaçao Yampara, como dice un antropólogo brasilero, Cavalcanti Schiel, creo que es, Cavalcanti. Sí, te ubicas. Bueno, con él discuto con mi trabajo, justamente. Él decía que el Curaçao Yampara posiblemente ni siquiera existía, porque había tal dinámica multicultural en el territorio del Curaçao Yampara que era muy difícil hablar de que lo Yampara haya sido precisamente una cultura constituida, digamos, orgánicamente, ¿no? Sin embargo, si nos apoyamos en la arqueología, vamos a encontrar un estilo Yampara y desarrollos Yamparas que devienen de por lo menos casi un milenio, 800 años al menos, de ocupación y desarrollo de distintos estilos cerámicos en todo ese periodo de tiempo. Los incas llegan acá ya en el siglo XV, ¿no? Entonces, o sea, realmente lo último que se incorpora al Curaçao Yampara son los mitimaes incaicos. Antes de eso, sin embargo, ya habían, como dije, churumatas, chuis, chichas, en esta región de Tarabuco, que era la frontera chiriguana, ¿no? Como lo van a llamar los españoles. Entonces, el tema este de las fronteras, por supuesto, seguramente tenía que haber una demarcación, porque, por ejemplo, el traslado de los cacachacas de la Confederación Caracara-Charca a la Quillaca-Sasanaque ha sido pues un proceso de cambio de fronteras, ¿no? Pero cómo se definían esas fronteras es algo que tenemos como un tema pendiente. Pero sí son móviles, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Muy interesante tu trabajo, Gabriel, y felicitar. Gracias. Alumno de la carrera de Historia, excelente estudiante, siempre ha cumplido con sus tareas. Bien, bueno, lo que voy a no preguntar, sino comentar, es prácticamente de esa gran experiencia acá en el Archivo Nacional y en el Archivo Arquidiocesano, que he encontrado los límites de los curatos, beneficio, parroquia, etc. Entonces, como el obispado nació a partir de 1552 y antes llegaron las órdenes religiosas, como dije ayer, de los predicadores o dominicos, agustinos, mercedarios, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, jesuita y franciscanos, entre otros. Entonces, ellos tenían que dar un informe, un parte a la curia, o sea, primero al obispo y a partir de 1609 al arzobispo, para que ellos ya por su situación jerárquica clerical tenían que mandar a la Santa Sede. Bien. Entonces, lo que tú estás haciendo está muy bien porque sería interesante verificar toda esa documentación que está en el Archivo Arquidiocesano, prácticamente la serie del Archivo Arzobispal,
donde están los informes de todos los párrocos de sus jurisdicciones, o sea, el límite, por ejemplo, de Llantapacheta con lo que es el Chichapilcomayo, por decir. Entonces había una división y el sacerdote tenía su lugarcito. Y ahora hay que tener otro detalle y otra acepción, porque el mapa político son los 9 departamentos que conocemos todo bien, ¿no ve? Pero el mapa eclesiástico es diferente. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Potosí, que tiene la cabeza del perrito, entonces ahí está integrado, digamos, lo que es Chuquisaca, en lo que está Chuquisaca está Potosí, en el Santa Cruz lo que está así. Entonces, toda esa información es muy importante y eso me ha servido para identificar claramente lo que ha habido ese problema de Incahuasi, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, Sí. casualmente llegué ¿cómo se llama? Al Villar y había habido un encuentro de las comunidades y ahí llegó un señor en su moto de Monteagudo, de los Sauces, y me dijo, ¿quién es usted? Venimos de la universidad a hacer un trabajo de investigación cabalmente sobre Manuel Asensio Padilla, todo aquello con el doctor Balda, y cabalmente abrí mi cuaderno de apuntes y le pregunté, sí señor, me dijo, toda esta jurisdicción es de la época donde se ha hecho esta división desde el punto de vista eclesiástico y eso sí nos corresponde. Entonces, como aporte, como información que te puedo dar, Gabriel, sería interesante hacer este tipo de revisión que te va a dar las pautas necesarias. Sí, sin embargo, como decía hace rato, acerca de las fronteras y los límites de los grupos étnicos del pasado prehispánico, estas delimitaciones eclesiásticas en realidad pertenecen a el Estado moderno, como decía hace rato. Lo que comentábamos con el compañero era respecto a las fronteras y límites de las unidades de administración política prehispánicas, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablaba de lo de los cacachacas, me refería a cómo se ha, este grupo seguramente de un espacio fronterizo límite ha pasado de una confederación a otra. Y, por ejemplo, respecto a las delimitaciones espaciales que imponía la distribución de los curatos por la iglesia, también ha habido pues movilidad de fronteras, porque los cacachacas han pertenecido tanto a la cabeza de doctrina de Condocondo y después a la cabeza de doctrina de Chayapata. Entonces, por eso el tema de los límites en realidad no es necesario quizá enfocarlos tan en términos estáticos o reificantes, ¿no? Sino más bien siempre dialogar con la dinámica compleja que se han dado en estos procesos. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, con eso entonces agradecemos nuevamente a Gabriel por su exposición y lo despedimos con un fuerte aplauso.